Puedes imaginar a una viuda pobre, con 5 hijos pequeños, siendo humillada delante de todo el pueblo, solo porque no sabía leer y porque su apariencia no agradaba al orgullo de la ciudad. Mientras sus manos temblaban de vergüenza, alguien se rió, luego otro, y pronto toda la plaza parecía divertirse con el sufrimiento de una madre que solo quería alimentar a sus hijos. Nada de lo que ella vivía era justo, nada explicaba tanta crueldad. Pero cuando estaba a punto de perder lo poco que aún tenía, algo ocurrió, algo que nadie esperaba, porque ese día, frente a todos los que la despreciaban, un agricultor silencioso tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Parece imposible creerlo, pero esta historia sucedió. Y lo que él hizo por aquella mujer te dejará sin palabras. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque la verdad detrás de este giro te va a sorprender mucho más de lo que sugiere el título. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Prepárate, esto es solo el comienzo. El sol de agosto estaba alto y castigaba sin piedad la tierra agrietada cuando María Elena se detuvo un instante para secarse el sudor de la frente con el dorso de su mano, manchada de tierra y ceniza. Era el año de 1952 en las afueras olvidadas de San Juan del Río Seco, un rincón de México donde el tiempo parecía haberse detenido entre el polvo y el olvido, y donde el calor no solo quemaba la piel, sino que parecía evaporar hasta la última gota de esperanza en los corazones de los desposeídos. Ella permanecía inmóvil bajo el umbral de su jacal de varas y lodo, observando cómo las ondas de calor distorsionaban el horizonte, ese mismo horizonte que alguna vez miró con ilusión junto a su esposo y que ahora se sentía como una jaula inmensa y silenciosa. No había nubes, no había viento fresco, solo un silencio denso roto únicamente por el zumbido de las cigarras que parecían gritar la sed que todos sentían, una sed que en el caso de María Elena no era solo de agua, sino de justicia, de paz y de un futuro que se le escapaba entre los dedos como arena seca. Bajó la vista hacia sus pies, calzados con unos guaraches tan gastados que la suela era apenas una lámina delgada que la separaba de las piedras ardientes del camino, y sintió una punzada de vergüenza que le recorrió la espalda más fría que cualquier viento invernal. Su vestido, una prenda que alguna vez fue azul cielo, ahora era un mosaico grisáceo de remiendos hechos con costales de harina y retazos que había encontrado tirados, una vestimenta que la cubría, pero no la protegía de las miradas hirientes que sabía que encontraría si decidía bajar al pueblo. El viento seco le revolvía el cabello negro y enmarañado, dándole ese aspecto salvaje por el cual los niños del pueblo le gritaban «la loca del monte» y le lanzaban piedras cuando se atrevía a acercarse demasiado a las casas de adobe encalado. Pero no estaba loca, estaba exhausta, consumida por una viudez prematura que le había llegado hace 6 meses, como un golpe de hacha en la raíz de su vida, dejándola sola con 5 bocas hambrientas que dependían enteramente de su capacidad para resistir lo insoportable. Dentro del jacal, la penumbra ofrecía un respiro del sol, pero no del hambre, pues el aire olía a humo viejo y a la ausencia de comida, un olor dulzón y rancio que se le pegaba en la garganta. Sus 5 hijos estaban allí, tirados sobre petates raídos, con los vientres inflamados y los ojos demasiado grandes para sus rostros chupados, mirándola con esa confianza muda y devastadora que tienen los niños que aún creen que su madre puede arreglarlo todo, incluso cuando el mundo se ha roto en pedazos. Pedrito, el más pequeño de apenas 3 años, gimoteaba en sueños, un sonido débil y quebrado que se clavaba en el pecho de María Elena como una espina venenosa, recordándole que la última tortilla dura con sal se había acabado hace 2 días y que no quedaba ni un grano de maíz en el rincón donde solían guardar la cosecha. La desesperación no era un grito en su caso, sino un peso físico, una losa sobre los hombros que le impedía respirar con normalidad y que convertía cada movimiento en un esfuerzo titánico contra la gravedad de su propia miseria. Recordó a Rogelio, su esposo,
un hombre de manos fuertes y sonrisa fácil, que había muerto de la manera más absurda y rápida posible, picado por una víbora de cascabel mientras limpiaba el monte, dejándola sin despedida y sin instrucciones para sobrevivir en un mundo diseñado para los hombres. Rogelio conocía los secretos de la tierra, sabía hablar con las nubes y entender el lenguaje de las plantas, pero se había llevado todo ese conocimiento a la tumba, dejándole a ella solo un pedazo de tierra pedregosa que todos decían que no servía ni para que las cabras pastaran. Desde su muerte, los supuestos amigos se habían alejado, los compadres habían dejado de visitar y la soledad se había instalado en su casa como un huésped indeseado y permanente que ocupaba cada rincón vacío. María Elena se había convertido en una sombra, en un fantasma que bajaba al arroyo de madrugada para no ser vista, que recolectaba leña en los límites del bosque para no molestar a los dueños de las haciendas, intentando hacerse invisible para sobrevivir. Pero el hambre de los hijos no entiende de invisibilidad ni de orgullo, y esa mañana el llanto de Pedrito la había despertado con la certeza brutal de que si no hacía algo ese mismo día, comenzaría a verlos morir uno por uno. Se ajustó el rebozo deshilachado sobre la cabeza, tratando de ocultar lo más posible su rostro y su cabello, como si pudiera esconderse dentro de sí misma, y tomó el canasto vacío que colgaba de un clavo oxidado en la pared de lodo. No tenía dinero, ni una sola moneda de cobre. Solo tenía su palabra y la esperanza desesperada de que don Eladio, el dueño del almacén general del pueblo, tuviera un gramo de misericordia en ese corazón que todos decían que estaba hecho de piedra y monedas de oro. Sabía que bajar al pueblo significaba exponerse a la burla, a los susurros de las señoras que se santiguaban al verla, a la crueldad de los hombres que la miraban con desprecio y deseo sucio al mismo tiempo, pero no tenía otra opción. El hambre era un verdugo que no esperaba. Comenzó el descenso por el sendero de cabras que conectaba su terreno aislado con el camino real, sintiendo cómo las piedras sueltas rodaban bajo sus pies y el polvo se levantaba cubriéndola de una capa fina y ocre que la hacía parecer parte del paisaje árido. A cada paso que daba, su mente repasaba las palabras que diría, ensayando súplicas y promesas de trabajo, imaginando escenarios donde le decían que sí, que llevara el frijol y el maíz, que pagara cuando pudiera. Pero en el fondo de su alma, una voz fría y realista le advertía que se preparara para lo peor, porque en San Juan del Río Seco la caridad era un lujo que pocos practicaban y la pobreza era vista no como una desgracia, sino como un pecado o un defecto de carácter que merecía castigo. El paisaje a su alrededor era hermoso y terrible, con cactus gigantes que alzaban sus brazos espinosos hacia el cielo azul y matorrales secos que crujían con el viento. Una belleza hostil que no perdonaba la debilidad. Al llegar a las primeras casas del pueblo, el cambio en el ambiente fue inmediato y agresivo. El silencio del monte fue reemplazado por el ladrido de los perros que olían su pobreza y por el sonido de la vida cotidiana de quienes tienen que comer. El olor a leña quemada en fogones ajenos, el aroma a tortillas recién hechas y a café de olla la golpeó con una violencia física, provocando que su estómago se contrajera dolorosamente y que su boca se llenara de saliva amarga. Caminó pegada a las paredes de las casas, con la cabeza gacha, intentando ocupar el menor espacio posible, sintiendo cómo las cortinas se movían al pasar ella y cómo las conversaciones se detenían abruptamente para dar paso a los murmullos venenosos. «Ahí va la viuda», escuchó que decían. «Mira nada más cómo anda, parece animal de monte», y cada palabra era una pedrada que la hacía encorvarse un poco más, protegiendo su dignidad menguante bajo los pliegues de su ropa vieja. La tienda de don Eladio se alzaba en la plaza principal como un monumento al poder local, una construcción grande de ladrillo y techo alto, con un portal donde los hombres bebían cerveza y discutían sobre ganado y cosechas. María Elena se detuvo en la esquina opuesta, el corazón latiéndole desbocado en el pecho como un pájaro atrapado, observando la entrada oscura del almacén que prometía alimentos pero también peligro.
Veía entrar y salir a mujeres con canastos llenos, mujeres limpias con zapatos cerrados y vestidos coloridos, que reían y saludaban, viviendo en una realidad paralela a la suya, donde el hambre era solo una palabra y no una garra en las entrañas. Sabía que cruzar esa plaza era cruzar una frontera invisible pero infranqueable entre los que pertenecen y los que sobran, y tuvo que cerrar los ojos un momento y pensar en la carita pálida de Pedrito para encontrar la fuerza de dar el primer paso hacia el escrutinio público. Avanzó cruzando la plaza bajo el sol abrasador, sintiendo las miradas clavarse en su espalda como aguijones, escuchando las risas sofocadas de los hombres en el portal que la señalaban con descaro. «Esa mujer necesita un baño y un marido que la enderece», comentó uno en voz alta, provocando carcajadas que resonaron en los oídos de María Elena como truenos. Ella apretó el asa del canasto vacío hasta que los nudillos se le pusieron blancos, repitiéndose a sí misma que no importaba, que nada importaba más que conseguir comida, que podía soportar cualquier humillación si eso significaba que sus hijos cenarían esa noche. Llegó a los escalones de la tienda y el olor a jabón, especias, chiles secos y granos almacenados la envolvió, una promesa de abundancia que contrastaba cruelmente con su realidad vacía, haciéndola sentir mareada por un instante, tambaleándose en el umbral entre la luz cegadora de afuera y la penumbra fresca del interior. Entró en el almacén y sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la oscuridad relativa, pero sus otros sentidos captaron de inmediato la tensión que su presencia generaba en el lugar. El murmullo de las compras se detuvo, el tintineo de las monedas cesó, y un silencio pesado cayó sobre la tienda, un silencio cargado de juicio y rechazo. Don Eladio estaba detrás del mostrador de madera pulida, un hombre corpulento, con un bigote engomado que brillaba con cera, limpiándose las manos en un delantal blanco impecable, mientras la miraba con una mezcla de fastidio y una curiosidad depredadora. María Elena se quedó quieta cerca de la puerta, sin atreverse a avanzar más, sintiéndose pequeña, sucia e intrusa en ese templo del comercio, mientras a su alrededor las señoras de sociedad se apartaban ostentosamente, cubriéndose la nariz con pañuelos perfumados, como si ella trajera consigo una plaga contagiosa, en lugar de simple pobreza. Y en ese momento supo que la batalla por la supervivencia acababa de comenzar y que estaba, a todas luces, desarmada frente a un enemigo poderoso. Don Eladio no habló de inmediato, dejando que el silencio se estirara como una cuerda a punto de romperse, usándolo como un arma para afirmar su dominio mientras apoyaba los codos pesados sobre el mostrador, inspeccionando a María Elena, como quien revisa a un animal enfermo que se ha colado en su patio. El aire dentro de la tienda se sentía sofocante, inmóvil y espeso, cargado con el aroma embriagador del café tostado y el cuero nuevo, lujos que parecían burlarse abiertamente de la mujer vestida con harapos que aguardaba junto a la puerta. Cuando finalmente habló, su voz fue un barítono retumbante que llegó a cada rincón del local, diseñado no solo para comunicarse, sino para actuar ante su audiencia de clientes bien vestidos. «Vaya, miren quién decidió bajar de su cerro», se mofó, curvando los labios bajo el bigote encerado con desprecio. «Pensé que solo salías cuando había luna llena, María, ¿o es que finalmente se te acabaron las raíces para roer?» María Elena sintió la sangre agolparse en su rostro, ardiendo bajo la capa de polvo y piel curtida por el sol, pero se obligó a despegar la lengua del paladar seco para no salir huyendo. Dio un paso diminuto y vacilante hacia el frente, abrazando el canasto vacío contra su pecho como si fuera un escudo, con los nudillos blancos por la tensión de mantener la compostura. «Patrón», susurró, y su voz se quebró como madera seca al intentar salir. «Mis hijos, los pequeños no han comido». Trató de sostenerle la mirada, pero le fue imposible, y sus ojos cayeron avergonzados hacia la madera pulida del suelo, que estaba más limpia que su propia ropa. «Solo necesito un poco de frijol. Tal vez algo de maíz. Puedo trabajar para pagarlo. Puedo tallar los pisos, limpiar las caballerizas, lo que usted diga, pero no me deje ir sin nada».
Una ola de risas crueles se propagó por la tienda, comenzando por los hombres que bebían cerca de la entrada e infectando a las mujeres que observaban con curiosidad mórbida desde los pasillos de telas. Don Eladio también rió, un sonido húmedo y estertóreo que nació en lo profundo de su pecho, sacudiendo la cabeza como si ella hubiera contado un chiste particularmente divertido. ¿Trabajar? Mírate, mujer. Pareces a punto de desmoronarte si levantas una escoba, se burló limpiándose una lágrima de risa del ojo. Además, esto es un negocio serio, no una casa de beneficencia para viudas que no supieron mantener vivo al marido. Se inclinó hacia adelante, endureciendo el rostro, dejando caer la máscara de diversión para revelar al depredador que habitaba debajo. «Y tú ya me debes, María. ¿O se te olvidó que tu Rogelio se murió dejando una cuenta más larga que la temporada de lluvias?» Con un gesto teatral y exagerado, Eladio metió la mano bajo el mostrador y sacó un libro de cuentas enorme, forrado en cuero oscuro, azotándolo contra la madera con un golpe seco que hizo saltar a María Elena. Pasó las páginas pesadas y amarillentas con agresividad hasta encontrar lo que buscaba, golpeando una columna de números garabateados con un dedo grueso como una salchicha. «Mira aquí», ordenó, aunque sabía perfectamente que ella no podía descifrar los trazos de tinta. «¿Ves esto? Esto es lo que debes. Dinero para semillas, para herramientas, hasta para la pala con la que lo enterraron». Era una mentira vil, una fabricación construida sobre la certeza de que el analfabeto no puede desafiar la palabra escrita, una jaula hecha de tinta y papel, diseñada específicamente para atrapar a los desesperados y quitarles lo poco que les queda. María Elena miró el libro, las líneas negras nadando ante sus ojos llenos de lágrimas, pareciendo los barrotes de una celda en la que había entrado por su propia voluntad. El pánico comenzó a subirle por la garganta, con sabor a bilis y miedo, porque sabía que no había dinero, que nunca habría suficiente dinero para pagar cualquier suma imaginaria que él reclamara. Yo no sabía», balbuceó, sintiendo que la habitación giraba ligeramente. «No tengo nada, don Eladio. Usted sabe que no tengo nada». El tendero sonrió entonces, un estiramiento frío y calculado de los labios que no llegaba a sus ojos. «Bueno, eso no es del todo cierto, ¿verdad?», ronroneó inclinándose más cerca, bajando la voz a un volumen conspiratorio que resultaba de algún modo más amenazante que sus gritos. «Tienes ese pedazo de tierra, tierra inútil y seca, pero tal vez valga lo suficiente para limpiar tu nombre». La trampa se había cerrado de golpe, y María Elena sintió las mandíbulas de acero apretarse alrededor de su pierna antes de siquiera comprender el mecanismo. Esa tierra era todo lo que tenía, el único lugar donde podía recostar la cabeza, la única herencia para sus hijos, aunque no diera más que piedras y polvo. Pero Eladio sabía algo que ella no terminaba de comprender. Él conocía el secreto del agua que corría profunda bajo la roca, conocía el potencial que Rogelio había guardado celosamente. «Es una oferta generosa», presionó Eladio, con los ojos brillando de codicia. «Yo te quito esa carga de encima, borro la deuda y te doy, digamos, 2 costales de maíz y 1 de frijol, suficiente para alimentar a esos mocosos por un buen tiempo». Era una extorsión disfrazada de misericordia, un robo a plena luz del día ejecutado con una sonrisa. Su cuerpo comenzó a traicionarla. Las piernas le temblaban tan violentamente que las rodillas chocaban entre sí bajo la falda larga y raída, y un sudor frío le brotó en la espalda a pesar del calor sofocante de la tienda. El olor de las especias y los granos se volvió repentinamente nauseabundo. Una sobrecarga sensorial que hizo que su cabeza diera vueltas con vértigo. Miró alrededor de la habitación, buscando desesperadamente un rostro compasivo, un atisbo de amabilidad, pero solo encontró expresiones pétreas y miradas impacientes. Para ellos, ella era una molestia, un retraso en su rutina diaria, un recordatorio sucio de una miseria que preferían ignorar. Estaba sola, completa y absolutamente sola en una habitación llena de gente, enfrentando a un gigante que sostenía la vida de sus hijos en una mano y su destrucción total en la otra. Eladio no esperó una respuesta.
Volvió a meter la mano bajo el mostrador y sacó una hoja de papel ya escrita, con la tinta luciendo fresca y ominosa contra el pergamino barato. Colocó una pluma a su lado, un objeto que parecía extraño y aterrador para María Elena, una herramienta de poder que nunca había empuñado. «No tengo todo el día, María», espetó, con la paciencia agotándose. «Márcalo, pon una X justo aquí abajo. Eso reconoce la transferencia de la deuda y la venta. Hazlo y sales con comida. No lo hagas y sales sin nada y mañana mando al alguacil a cobrar lo que se debe». El ultimátum quedó flotando en el aire, pesado y asfixiante como el humo de leña verde, dejándola sin salida, acorralada contra el muro de su propia ignorancia. La presión era un peso físico aplastando su pecho, exprimiendo el aire de sus pulmones hasta que sintió que podría asfixiarse allí mismo, sobre las tablas pulidas del piso. Pensó en los llantos de Pedrito, en los ojos hundidos de sus otros hijos, en la olla vacía sobre las piedras frías de su fogón apagado. La dignidad era un lujo que no podía permitirse. El orgullo era una comida que no llenaría sus estómagos. Con un sollozo atrapado en la garganta, extendió una mano temblorosa, con los dedos oscuros por la tierra y el trabajo duro, contrastando agudamente con la superficie lisa y manufacturada de la pluma. Se sentía pesada, torpe, fría al tacto, como sostener una daga por la hoja afilada, sabiendo que al usarla se cortaría a sí misma. Se inclinó sobre el mostrador, y el olor de la pomada de Eladio le llenó la nariz, empalagoso y dulzón, mareándola. Su mano temblaba incontrolablemente mientras acercaba la punta de la pluma al papel, apuntando a la línea que él señalaba con su dedo implacable. La tinta amenazaba con gotear, con manchar, tal como este momento mancharía su alma para siempre. Cerró los ojos, dejando que unas lágrimas escaparan y trazaran caminos a través del polvo de sus mejillas, rindiéndose a la injusticia, aceptando su derrota absoluta. La punta de metal rasgó el papel, un sonido áspero y chirriante en el silencio expectante de la habitación. Y justo cuando la primera marca estaba a punto de volverse permanente, justo cuando estaba por firmar su vida, las pesadas puertas de madera de la tienda se abrieron de golpe con un estruendo violento. La explosión de luz y polvo que siguió al golpe de las puertas paralizó la tienda al instante, congelando a los presentes, como si fueran figuras de cera en un retablo grotesco. La silueta que se recortaba contra el resplandor cegador del mediodía era inmensa, proyectando una sombra alargada que se tragó la figura encogida de María Elena y llegó hasta los pies del mismo don Eladio. El sonido de unas botas pesadas, claveteadas con metal, resonó sobre la madera vieja del piso con un ritmo lento y deliberado. Cada paso era una declaración de autoridad que no necesitaba gritos para hacerse sentir. El aire se llenó de un olor diferente, un aroma a tierra mojada, a tabaco fuerte y a monte alto, desplazando el hedor a miedo y especias rancias que había dominado el lugar segundos antes. Nadie se atrevió a respirar. Las señoras bajaron sus abanicos y los hombres escondieron sus sonrisas burlonas, reconociendo al instante la presencia de una fuerza que estaba por encima de las mezquindades del pueblo. Era don Anselmo, el ermitaño de las cumbres, una figura casi mítica en la región, dueño de las tierras más altas y fértiles que rodeaban el valle, un hombre que rara vez bajaba de su hacienda fortificada entre la niebla. Su rostro era un mapa de arrugas profundas curtidas por 70 años de sol y viento, con unos ojos grises que brillaban con la intensidad de un acero recién forjado bajo unas cejas pobladas y canosas. No vestía como los ricos del pueblo con sus trajes almidonados, llevaba ropa de faena, limpia pero desgastada, un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su mirada y un revólver viejo al cinto que nadie dudaba que supiera usar. Su presencia emanaba un poder antiguo, el poder de quien posee la tierra y no solo el dinero, un poder que hacía que hombres como Eladio, con sus libros de cuentas y sus trampas legales, parecieran niños jugando a ser reyes en un patio de recreo. Eladio intentó componer una sonrisa, pero lo único que logró fue una mueca temblorosa que hizo que su bigote encerado se moviera ridículamente, mientras sus manos sudorosas
intentaban cubrir disimuladamente el papel que María Elena estaba a punto de firmar. Don Anselmo, qué honor, qué sorpresa, tartamudeó el tendero, su voz perdiendo toda la resonancia teatral que había usado para humillar a la viuda. No sabíamos que bajaría hoy. Si necesita algo, le puedo abrir la bodega especial. Tengo un brandy que... Anselmo lo ignoró por completo, pasando de largo junto a los clientes boquiabiertos como si fueran fantasmas, con su atención fija únicamente en la escena que se desarrollaba en el mostrador. Se detuvo justo al lado de María Elena, tan cerca que ella pudo oler el aroma reconfortante a roble y lluvia que emanaba de su poncho, y por primera vez en toda la mañana no sintió el impulso de huir. Con una mano que parecía hecha de raíces de árbol, grande, callosa y manchada de tierra fértil, Anselmo cubrió el documento sobre el mostrador, deteniendo la pluma de María Elena a milímetros de consumar su desgracia. Su toque fue firme pero extrañamente cuidadoso, como quien detiene a un niño que está a punto de tocar el fuego. ¿Desde cuándo, Eladio?, preguntó con una voz que retumbó en las paredes del almacén, baja y peligrosa como el estruendo de un terremoto lejano. ¿Desde cuándo el hombre más rico del pueblo necesita robarle las migajas a una viuda para sentirse poderoso? El tendero se puso pálido, su piel tomando el color de la manteca rancia, y retrocedió un paso, chocando contra los estantes de latas que tintinearon nerviosamente. Es un negocio legítimo, don Anselmo. Ella quiere vender, tiene deudas. Rogelio dejó muchas deudas. Anselmo soltó una risa seca, un sonido breve y carente de humor que heló la sangre de los presentes. Sin apartar la vista de Eladio, tomó el papel con sus dedos gruesos y lo levantó hacia la luz, entrecerrando los ojos para leer la letra apretada y engañosa del contrato. «Legítimo», repitió con desdén, escupiendo la palabra como si fuera veneno. «¿Es legítimo escribir que cede la propiedad a perpetuidad a cambio de 2 costales de maíz? ¿Es legítimo incluir una cláusula aquí, en la letra pequeña que ella no puede leer, donde se compromete a 5 años de servidumbre doméstica sin paga para cubrir intereses moratorios?» Leyó las palabras en voz alta, clara y potente, para que cada alma en la tienda, cada testigo silencioso de la humillación anterior, escuchara la magnitud de la vileza que se estaba cometiendo. El murmullo que recorrió la sala esta vez no fue de burla, sino de asombro y escándalo. Incluso los cómplices silenciosos sentían que aquello cruzaba una línea sagrada. Con un movimiento brusco que hizo que Eladio se encogiera, Anselmo arrugó el papel en su puño hasta convertirlo en una bola inservible, y lo arrojó al suelo, pisándolo con su bota llena de barro. Luego se giró lentamente hacia María Elena, quien seguía temblando, con la pluma aún apretada en su mano como un objeto extraño. La miró y en sus ojos grises no había lástima, esa emoción pegajosa que ella tanto detestaba, sino un reconocimiento profundo, una chispa de respeto entre sobrevivientes. «Suelta eso, muchacha», le dijo con suavidad, señalando la pluma. «Esa herramienta no es para ti, no porque no seas lista, sino porque tus manos están hechas para crear vida, no para firmar tu propia esclavitud». María Elena dejó caer la pluma, que rodó por el suelo hasta detenerse lejos, y sintió que un peso inmenso se le desprendía de los hombros, permitiéndole tomar la primera bocanada de aire real en meses. «Pero don Anselmo», intentó protestar Eladio, recuperando un poco de su bravuconería al ver su negocio arruinado. «La deuda es real. El libro de cuentas no miente. Rogelio se llevó semillas, herramientas. Alguien tiene que pagar». Anselmo se volvió hacia él con la velocidad de una cobra, silenciándolo con una mirada fulminante. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaleco de cuero y sacó un fajo de billetes, viejos y arrugados, atados con un cordel. No los contó. Simplemente azotó el fajo contra el mostrador con un golpe seco que resonó como un disparo, haciendo saltar el polvo. «Ahí hay suficiente para pagar lo que dices que debía Rogelio y lo que seguramente te inventaste. Y sobra para que esta mujer se lleve todo lo que necesita para alimentar a sus hijos por 1 año. ¿Estamos claros? ¿O prefieres que llame al juez de distrito para que audite tus libros?»
Eladio miró el dinero, tragó saliva y asintió frenéticamente, derrotado, encogiéndose hasta parecer un hombre diminuto detrás de su gran mostrador. La atmósfera en la tienda había cambiado por completo. La tensión de burla se había transformado en una reverencia temerosa hacia el viejo agricultor. Anselmo, sin embargo, no había terminado. Se volvió hacia la multitud, hacia esos rostros que minutos antes se reían de la desgracia ajena, y habló con una voz que cargaba la autoridad de la tierra misma. «Mírenla bien», dijo, poniendo una mano paternal sobre el hombro de María Elena, quien se enderezó instintivamente ante el contacto. «Ustedes ven harapos y suciedad. Ven a alguien que no sabe leer sus letras torcidas. Pero yo veo a la única persona en todo este valle maldito que sabe cuándo va a llover solo con oler el viento. Veo a la mujer que mantuvo vivo ese pedazo de cerro estéril cuando todos los demás fracasaron». María Elena sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran de vergüenza. Eran lágrimas calientes de redención, de ser vista por primera vez no como una carga, sino como alguien valioso. Anselmo se inclinó un poco hacia ella, bajando la voz para que solo ella y los más cercanos pudieran oír el secreto que estaba a punto de cambiar su destino. «Tu marido, Rogelio, subió a verme antes de morir», confesó el anciano, con un tono de pesar. «Me llevó una muestra de lo que habían logrado cultivar en esa barranca escondida detrás de tu casa. Vainilla, María, vainilla silvestre de la que ya no se encuentra, la orquídea negra que vale más que el oro en la ciudad». Un jadeo colectivo recorrió la tienda. La vainilla era un cultivo legendario, difícil, caprichoso, que requería una mano experta y un microclima perfecto que nadie creía que existiera en Río Seco. «Eladio lo sabía», continuó Anselmo, lanzando una mirada de desprecio al tendero que ahora sudaba profusamente. «Por eso quería tu tierra, no por la tierra en sí, sino por lo que tú y Rogelio lograron hacer crecer en ella. Quería robarte el tesoro y ponerte a trabajar como esclava en tu propio jardín». Anselmo se enderezó y, ante los ojos atónitos de todos, ofreció su brazo a la viuda sucia y despeinada con la galantería de un caballero antiguo. «Pero eso se acabó. A partir de hoy, María Elena no es tu deudora. Es mi socia. Yo pongo el capital para la exportación, ella pone la sabiduría de la tierra, y pobre de aquel que se atreva a mirarla mal de nuevo». Y con esas palabras, el mundo de María Elena, que esa mañana parecía un abismo sin fondo, se invirtió por completo, elevándola desde el polvo hasta una altura donde nadie podía tocarla. Don Anselmo no esperó a que Eladio o sus empleados reaccionaran para hacer efectiva su promesa, moviéndose por la tienda con la seguridad de quien camina por su propia sala de estar. Con una fuerza que desmentía su edad avanzada, cargó él mismo los costales de maíz y frijol sobre su hombro, rechazando con un gesto brusco la ayuda hipócrita que un mozo de almacén intentó ofrecerle tardíamente. El sonido de los granos deslizándose dentro de la tela de yute fue para María Elena la música más dulce que había escuchado en años, una sinfonía de supervivencia que ahogaba las burlas pasadas. La gente se apartaba a su paso, abriendo un corredor de silencio reverencial, mirando con ojos desorbitados cómo el patriarca de las montañas servía de cargador para la viuda que todos habían despreciado minutos antes, invirtiendo en un instante la jerarquía social del pueblo, y dejando a don Eladio boqueando como un pez fuera del agua detrás de su mostrador de caoba. María Elena caminaba detrás de él, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era un terreno hostil lleno de trampas, sino un camino firme hacia la redención. Al salir de la tienda, la luz del sol la golpeó de nuevo, pero esta vez no se sintió como un castigo abrasador, sino como una caricia cálida que prometía nuevos comienzos. Anselmo acomodó las provisiones en la parte trasera de su carreta, un vehículo robusto tirado por dos mulas bien alimentadas que resoplaban con impaciencia, y luego se volvió hacia ella para ayudarla a subir al pescante. El contacto de su mano callosa contra el codo de María Elena fue eléctrico, un recordatorio físico de que ya no estaba sola en esta guerra contra el hambre,
y al sentarse en el asiento de cuero desgastado, por encima de las cabezas de quienes la habían humillado, sintió que recuperaba una estatura que le habían robado hacía mucho tiempo. El viaje de regreso hacia el cerro fue silencioso al principio, solo roto por el crujido rítmico de las ruedas de madera sobre las piedras y el canto lejano de los pájaros que parecían celebrar el cambio de suerte. María Elena miraba el paisaje pasar, los mismos cactus y matorrales que había visto al bajar, pero ahora le parecían diferentes, llenos de vida y promesas ocultas, tal como don Anselmo había descrito su tierra estéril. El anciano conducía con destreza, con el sombrero calado hasta las cejas, masticando una ramita seca mientras observaba el horizonte con esa mirada gris que parecía ver el futuro. No necesitaba palabras para llenar el espacio. Su presencia sólida y tranquila era suficiente para calmar el torbellino de emociones que agitaba el pecho de la viuda, permitiéndole procesar el milagro de haber entrado al infierno y haber salido con las manos llenas de bendiciones. A medida que ascendían y el aire se volvía más fresco y limpio, dejando atrás el polvo estancado del pueblo, Anselmo comenzó a hablar sobre Rogelio, no como el peón pobre que todos recordaban, sino como un hombre sabio que entendía los ciclos de la tierra mejor que cualquier ingeniero agrónomo. Le contó cómo su esposo había descubierto las orquídeas de vainilla creciendo salvajes en la quebrada húmeda detrás de su jacal, cómo había aprendido a polinizarlas manualmente con una paciencia infinita y cómo había soñado con el día en que esa cosecha sacaría a su familia de la pobreza. María Elena escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, redescubriendo al hombre que había amado a través de los ojos de un extraño que lo había valorado, entendiendo finalmente que la herencia que le había dejado no era deuda y miseria, sino un tesoro verde que solo necesitaba tiempo y protección para florecer. Cuando la carreta se detuvo frente al jacal miserable, la escena que los recibió fue desgarradora y hermosa a la vez. Los 5 niños salieron corriendo de la penumbra, sucios y flacos, con los ojos desorbitados al ver llegar no solo a su madre, sino una montaña de comida. Pedrito se abrazó a las piernas de María Elena, llorando de alivio, mientras los mayores miraban con desconfianza al hombre gigante que bajaba los costales como si fueran plumas. Anselmo no esperó agradecimientos. Sacó un cuchillo de monte y abrió uno de los sacos allí mismo, dejando que el maíz dorado se derramara en el suelo estéril como una ofrenda a los dioses antiguos. «A comer», dijo simplemente, con una voz que se quebró ligeramente, al ver el hambre impresa en los rostros infantiles, revelando que bajo su coraza de granito latía un corazón que conocía bien el dolor de la necesidad ajena. María Elena encendió el fogón con manos temblorosas por la emoción, y pronto el olor a tortillas quemándose sobre el comal y frijoles hirviendo llenó el aire, desplazando el hedor a desesperanza que había impregnado la casa durante meses. No era un banquete de reyes, eran alimentos simples y básicos, pero para esa familia era el festín más glorioso del mundo. Anselmo se sentó en un tronco fuera del jacal, rechazando la invitación a entrar para no invadir su intimidad, y observó desde la distancia cómo la vida volvía a los cuerpos pequeños, cómo las risas tímidas comenzaban a reemplazar a los gemidos, sintiendo una satisfacción profunda que ninguna de sus muchas hectáreas de cultivo le había dado jamás. La tarde comenzó a caer, pintando el cielo de tonos violetas y naranjas, y con el crepúsculo llegó el viento húmedo que anunciaba la lluvia, esa lluvia que don Anselmo había predicho y que María Elena sabía leer. Las primeras gotas golpearon el techo de lámina y cartón con un repiqueteo musical, lavando el polvo acumulado, limpiando el aire, bendiciendo la tierra que ahora sabían que guardaba un secreto valioso. María Elena salió al umbral, con el estómago lleno y el corazón rebosante, y miró hacia la quebrada oscura donde crecía la vainilla, viendo por primera vez no un matorral peligroso, sino su futuro, su libertad, la llave que abriría las puertas que siempre le habían cerrado en la cara. Anselmo se levantó sacudiéndose el polvo de los pantalones
y se acercó a ella bajo el alero improvisado para protegerse del aguacero que comenzaba a arreciar. «La mañana vendré con mis trabajadores», dijo mirando la lluvia caer con aprobación. «Levantaremos una cerca nueva, arreglaremos el techo y empezaremos a trabajar en la polinización. La temporada es corta y no podemos perder tiempo». No hablaba como un salvador que da limosna, sino como un socio exigente que espera resultados, devolviéndole a María Elena la dignidad del trabajo y la responsabilidad. Ella asintió irguiéndose cuán alta era, y por primera vez en mucho tiempo sostuvo la mirada de un hombre sin bajar la cabeza, sellando un pacto silencioso de lealtad y esfuerzo mutuo. Esa noche, el sonido de la tormenta no le dio miedo. Al contrario, le pareció una canción de cuna poderosa que arrullaba a sus hijos, que dormían con el vientre lleno y la respiración tranquila. María Elena se quedó despierta un rato más, sentada junto al fuego que agonizaba, observando las sombras danzar en las paredes de lodo y pensando en don Eladio y su libro de cuentas. La ira que había sentido en la tienda se había transformado en una determinación fría y afilada. Demostraría a todos, a cada persona que la había llamado loca, sucia o ignorante, que la verdadera riqueza no estaba en saber escribir un nombre en un papel, sino en saber escuchar lo que la tierra tiene que decir a quienes la aman. Mientras la lluvia convertía el polvo en lodo fértil afuera, dentro del jacal algo había cambiado para siempre. La atmósfera de derrota se había disipado, reemplazada por una energía vibrante de posibilidad. María Elena miró sus manos, esas manos agrietadas y morenas que Eladio había despreciado, y ya no vio herramientas inútiles, sino los instrumentos precisos que cuidarían de las orquídeas más delicadas del mundo. Se prometió a sí misma, ante la imagen pequeña de la Virgen y la memoria de su esposo, que nunca más permitiría que nadie definiera su valor por su apariencia, y que sus hijos aprenderían a leer y escribir, no para ser aceptados por gente mezquina, sino para defenderse de ellos con sus propias armas. Al día siguiente, el amanecer no trajo el silencio habitual del monte, sino el sonido rítmico de martillos golpeando madera y voces de hombres trabajando, una música de progreso que María Elena escuchó desde su cama con incredulidad. Don Anselmo había cumplido su palabra con la precisión de un relojero. Una cuadrilla de peones estaba levantando una cerca perimetral sólida, reemplazando las varas podridas por postes de mezquite curado que gritaban propiedad y defensa. María Elena salió al fresco de la mañana con una taza de café en las manos, observando cómo su pequeño pedazo de mundo se transformaba ante sus ojos, dejando de ser un terreno baldío para convertirse en una fortaleza verde. Los hombres la saludaron con respeto, tocándose el ala del sombrero, un gesto simple que sin embargo le provocó un nudo en la garganta, pues hacía años que nadie, excepto Rogelio, la miraba sin esa mezcla de lástima y desdén. El trabajo en la quebrada comenzó de inmediato, una labor delicada y silenciosa que requería manos de cirujano y paciencia de santo, cualidades que María Elena poseía en abundancia. Las orquídeas de vainilla eran criaturas caprichosas que abrían sus flores solo por unas horas en la mañana, exigiendo ser polinizadas manualmente, una por una, antes de que el sol del mediodía las marchitara. María Elena se movía entre la vegetación densa como un espíritu del bosque, con un palillo de bambú afilado en la mano, levantando el rostelo de cada flor y uniendo el polen con el estigma en un matrimonio forzado pero necesario. Era un baile íntimo con la naturaleza que le recordaba a Rogelio en cada movimiento, sintiendo su presencia en el zumbido de las abejas y en el aroma dulce y embriagador que empezaba a desprenderse de las vainas verdes, un olor a promesa que impregnaba su ropa y su piel. Pero mientras la tierra respondía con generosidad, el pueblo de San Juan del Río Seco reaccionaba con la bilis de la envidia, destilando veneno en cada esquina y en cada lavadero comunal. La transformación de la loca del monte en la socia del hombre más rico de la región no fue celebrada, sino vista con sospecha maliciosa, alimentada por las lenguas viperinas de quienes no podían soportar ver a alguien salir del agujero.
Los rumores comenzaron a circular como una plaga invisible. Decían que María Elena había embrujado al viejo, que se había convertido en su amante, que había vendido su alma y su cuerpo por unos costales de maíz. Las miradas en el mercado ya no eran de asco, sino de juicio moral, un escrutinio lascivo que intentaba encontrar la suciedad imaginaria bajo su ropa ahora limpia y remendada con dignidad. Sus hijos, que habían empezado a asistir a la pequeña escuela rural gracias a la influencia de Anselmo, regresaban a casa con los ojos rojos y los puños apretados, víctimas de las crueldades que los adultos susurraban y los niños repetían a gritos. «Dicen que eres una mantenida, mamá», le dijo un día a su hijo mayor, con la voz quebrada por la vergüenza y la rabia, «que don Anselmo no te ayuda por buena gente». María Elena sintió el golpe más fuerte que cualquier bofetada física, un dolor agudo en el pecho, al ver cómo la maldad del mundo intentaba manchar lo único puro que tenían. Esa noche, mientras limpiaba las vainas de vainilla a la luz de un quinqué nuevo, lloró en silencio, no por ella, sino por la inocencia robada de sus hijos, preguntándose si el precio de la dignidad era siempre la soledad y el juicio. Don Eladio, por su parte, no se había quedado quieto lamiéndose las heridas de su orgullo herido. Observaba desde lejos, como un buitre paciente, esperando el momento exacto para lanzar su ataque. Sabía que Anselmo era poderoso, pero también sabía que el viejo no podía estar en todas partes al mismo tiempo, y que la ley en esos pueblos olvidados era moldeable para quien tenía suficiente oro. Comenzó a mover sus hilos invisibles, reviviendo viejos litigios sobre linderos y derechos de agua, buscando cualquier grieta legal por donde pudiera meter su cuchillo y desangrar la incipiente prosperidad de la viuda. Un día, un grupo de hombres armados con machetes y papeles oficiales se presentó en el límite de la propiedad, alegando que el manantial que regaba las orquídeas estaba en terreno comunal y que debían desviar el curso del agua. María Elena estaba sola en la quebrada cuando los vio, 3 siluetas recortadas contra la luz de la tarde que avanzaban con la arrogancia de quienes se saben impunes, pisando los brotes tiernos sin miramientos. No corrió a buscar ayuda, no se escondió como lo hubiera hecho meses atrás. En su lugar, tomó el machete de trabajo que usaba para limpiar la maleza, un trozo de acero oxidado pero afilado como una navaja de afeitar. Se plantó en medio del sendero, con los pies descalzos firmemente asentados en la tierra negra, sintiendo cómo la furia de todas las humillaciones pasadas subía por su columna vertebral como fuego líquido. «De aquí no pasan», dijo con una voz que no reconoció como propia, una voz gutural y feroz que hizo que los hombres se detuvieran en seco, sorprendidos por la transformación de la presa en depredador. «Señora, tenemos una orden del municipio», dijo el líder, un tipo con cara de comadreja que trabajaba para Eladio, agitando un papel sellado con aire de importancia burocrática. «El agua es del pueblo. Tenemos que romper la presa». María Elena apretó el mango del machete hasta que sus nudillos se pusieron blancos, mirando al hombre directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo retroceder un paso involuntario. «Ese papel no vale más que el que don Anselmo tiró al suelo», escupió ella, «y esta agua ha corrido por aquí desde antes que ustedes nacieran. Si quieren tocarla, tendrán que pasar por encima de mí, y les juro por la memoria de mi marido que no será fácil». No era una amenaza vacía, era la declaración de una madre que defiende el sustento de sus crías, una fuerza de la naturaleza más peligrosa que cualquier ley escrita. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar, un silencio cargado de violencia potencial, donde solo se escuchaba el zumbido de las moscas y la respiración agitada de los hombres. El líder miró el machete en la mano de la mujer. Luego miró sus ojos inyectados de determinación loca y calculó que el sueldo que Eladio le pagaba no valía el riesgo de perder una mano o la vida. «Está loca, vieja bruja», murmuró, haciendo una señal a sus compañeros para que se retiraran. «Ya veremos qué dice el juez cuando volvamos con la guardia rural». Se dieron la vuelta y se marcharon, arrastrando los pies y murmurando insultos. Pero se marcharon dejando a María Elena temblando de adrenalina y miedo,
sola en medio de su jardín de orquídeas. Esa tarde, cuando Anselmo llegó para inspeccionar el avance de la cosecha, encontró a María Elena sentada en una piedra junto al manantial, todavía con el machete en la mano y la mirada perdida en el agua corriente. No le tuvo que contar lo sucedido. Él vio las huellas de botas ajenas, vio la tensión en sus hombros y entendió que la guerra había cambiado de terreno, pasando de los libros de cuentas a la amenaza física directa. Se sentó a su lado en silencio, respetando su espacio, y sacó una pipa de madera que comenzó a llenar con tabaco negro, compartiendo con ella ese momento de calma después de la tormenta. «Hiciste bien», dijo finalmente, soltando una nube de humo a su lado que se mezcló con el aroma de la vainilla. «Pero Eladio no se detendrá. Ahora sabe que tienes dientes, y eso solo lo hará más peligroso». La advertencia quedó flotando en el aire fresco de la tarde, una profecía sombría que ambos sabían que se cumpliría tarde o temprano. La cosecha estaba cerca, las vainas estaban gordas y fragantes, listas para ser curadas y vendidas por una fortuna, y ese aroma a dinero atraería no solo a Eladio, sino a todos los demonios de la codicia que habitaban en el valle. María Elena miró a Anselmo, luego miró sus tierras, y sintió que el miedo se transformaba en una resolución fría y calculadora. Ya no era la viuda desamparada que pedía caridad, era la guardiana de un tesoro, y estaba dispuesta a incendiar el mundo entero antes de permitir que alguien le arrebatara el futuro de sus hijos nuevamente. El proceso de beneficiar la vainilla comenzó bajo el sol inclemente de septiembre, un ritual antiguo y casi alquímico que transformaba las vainas verdes y sin olor en varas negras, brillantes y fragantes, que valían su peso en oro. María Elena extendía los petates en el patio de tierra apisonada cada mañana, alineando las vainas con una precisión geométrica para que recibieran el calor exacto, cubriéndolas con mantas de lana oscura cuando el sol estaba en su cenit, para que sudaran y liberaran sus aceites esenciales. Sus manos, antes acostumbradas solo a la aspereza de la leña y la piedra, ahora se movían con la delicadeza de una pianista, masajeando cada vaina para distribuir las semillas, sintiendo cómo la textura cambiaba día a día bajo sus yemas. Era un trabajo agotador, que no permitía descanso, pues un descuido, un exceso de humedad o de frío, podía arruinar meses de esperanza, pero ella lo hacía con una devoción religiosa, sabiendo que en esas vainas negras estaba la libertad de sus hijos. A medida que pasaban los días, un aroma dulce, profundo y embriagador comenzó a desprenderse del patio desecado, un perfume denso que el viento de la tarde arrastraba colina abajo hacia el pueblo de San Juan del Río Seco. No era un olor común, era una fragancia exótica, compleja, que hablaba de lujo y tierras lejanas, invadiendo las casas de quienes comían frijoles aguados y recordándoles que allá arriba, en el Cerro de la Loca, estaba sucediendo un milagro. Para don Eladio, ese aroma era una bofetada diaria, una provocación olfativa que se colaba en su tienda y amargaba su café, recordándole que la riqueza que creía suya por derecho divino se le estaba escapando hacia las manos de una mujer a la que consideraba inferior. El pueblo entero olía a vainilla, y con cada bocanada de aire perfumado, la envidia colectiva se espesaba como un caldo rancio a punto de hervir. Pero la envidia tiene el sueño ligero y las manos largas, y los rumores en el pueblo comenzaron a torcerse hacia lo siniestro, alimentados por las insinuaciones venenosas que Eladio dejaba caer en la cantina. Se empezó a decir que ese olor no era natural, que era producto de brujería, que María Elena cocinaba hierbas del diablo para embrujar a don Anselmo y robarle la voluntad. Las mujeres persignaban a sus hijos cuando el viento soplaba del norte, y los hombres escupían al suelo para alejar el mal de ojo, creando un cerco de superstición y odio alrededor de la viuda. María Elena sentía el cambio en la atmósfera cuando bajaba al arroyo. El silencio se volvía hostil, las espaldas se giraban con brusquedad, y sabía que ya no era solo una cuestión de dinero, sino de una histeria colectiva que buscaba una excusa para destruirla, para purgar el pecado de su éxito incomprensible,
Fue una noche sin luna, cuando la oscuridad en el cerro es tan densa que parece sólida, que el ataque llegó, no con papeles ni abogados, sino con la cobardía del fuego. María Elena dormía con un ojo abierto, como había aprendido a hacer, con el viejo machete debajo de su catre, cuando el olor a humo acre rompió la dulzura de la vainilla en el aire. No era el humo hogareño del fogón, era el olor químico y sucio del queroseno ardiendo. Saltó de la cama con el corazón en la garganta, despertando a sus hijos mayores con sacudidas bruscas y silenciosas, ordenándoles que sacaran agua del barril mientras ella corría hacia el patio. Lo que vio la heló hasta los huesos. Una línea de fuego anaranjado avanzaba rápidamente desde la cerca perimetral hacia las mesas de secado, culebreando entre la hierba seca como una serpiente viva y hambrienta. ¡Agua! ¡Traigan tierra!, gritó María Elena, olvidando el miedo, olvidando todo excepto la necesidad visceral de proteger su cosecha. Se lanzó contra las llamas armadas solo con una manta vieja mojada en el abrevadero, golpeando el fuego con una furia primitiva, tosiendo por el humo negro que le quemaba los pulmones y le lloraba los ojos. Sus hijos, valientes y aterrorizados, corrían con cubetas y palas, arrojando tierra sobre las lenguas de fuego que intentaban lamer las preciosas vainas de vainilla. El calor era insoportable. El ruido del fuego crepitando sonaba como risas burlonas, y por un momento pareció que todo estaba perdido, que el infierno había subido a la tierra para reclamar lo que Eladio no había podido tomar por ley. María Elena vio una silueta a lo lejos, montada a caballo en el límite de la luz del fuego, observando la destrucción, y supo con una certeza fría que era él, supervisando su obra. Lucharon durante una hora que pareció durar un siglo, con la piel manchada de hollín y sudor, hasta que lograron contener el incendio justo a unos metros de las mesas de secado. Las vainas estaban intactas, salvadas por el espacio limpio que habían mantenido alrededor del área de trabajo, pero la cerca nueva estaba reducida a cenizas humeantes y parte del huerto familiar había sido arrasado. María Elena cayó de rodillas sobre la tierra quemada, jadeando, abrazando a sus hijos que lloraban temblando de adrenalina y terror. No habían perdido la cosecha, pero habían perdido la inocencia de creer que el trabajo duro era suficiente protección. Ahora sabían que había hombres dispuestos a quemar el mundo entero si no podían gobernarlo, y que su vida valía menos que un puñado de cenizas para sus enemigos. Cuando el sol salió, iluminando el desastre con una luz grisácea y triste, don Anselmo llegó al galope, alertado por el resplandor nocturno que se había visto desde su hacienda en las cumbres. Desmontó antes de que el caballo se detuviera por completo, su rostro habitualmente estoico, desfigurado por una ira volcánica al ver la destrucción y a la familia tiznada y agotada. Caminó entre los restos humeantes de la cerca, pateando las cenizas, y encontró un trapo parcialmente quemado que apestaba a combustible, la prueba innegable de que no había sido un accidente. Se acercó a María Elena, quien estaba limpiando las heridas superficiales de Pedrito, y no dijo nada al principio. Simplemente puso una mano sobre su hombro, y ella sintió cómo el temblor de la furia del anciano pasaba a través del contacto, una promesa silenciosa de que la diplomacia había terminado esa noche. «Esto ya no es un negocio, María», dijo Anselmo con una voz tan baja y terrible que los niños dejaron de llorar para escucharlo. «Esto es una declaración de guerra. Eladio cree que el miedo te hará correr, que al ver el fuego tomarás a tus hijos y huirás dejando la tierra libre para él». María Elena levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el humo brillando con una determinación que asustó incluso al viejo agricultor. «No voy a correr», respondió ella, limpiándose el hollín de la mejilla con el dorso de la mano. «Esta es la tierra donde murió mi esposo y donde comerán mis hijos. Si Eladio quiere cenizas, eso es lo que tendrá, pero no serán las mías». «Dígame qué tenemos que hacer, don Anselmo, porque yo no sé de leyes, pero sé defender mi casa». Anselmo asintió lentamente, reconociendo en ella la misma madera dura de la que él estaba hecho, y comenzó a trazar un plan, no de defensa, sino de trampa.
Sabían que Eladio no se detendría ante el incendio fallido. Ahora que había cruzado la línea de la violencia, intentaría el golpe final, el robo directo de la cosecha ya curada, el asalto final antes de que la vainilla pudiera ser llevada al mercado de la ciudad. La cosecha está casi lista, calculó Anselmo, mirando las vainas negras que brillaban intactas bajo el sol de la mañana. En 3 días vendrán por ella. No mandará matones esta vez, vendrá él mismo o su capataz de confianza para asegurarse de que el trabajo se haga bien. Necesitamos que crean que estamos asustados, que estamos débiles y solos. Durante los siguientes 2 días, el cerro se convirtió en un escenario de teatro macabro. María Elena y Anselmo fingieron preparativos de huida, cargando cosas en la carreta a la vista de los espías que sabían que los vigilaban desde la maleza, dejando la casa aparentemente vulnerable. Anselmo retiró a sus peones de la cerca, dejando el camino libre, creando un vacío tentador que la codicia de Eladio no podría resistir. Pero bajo la superficie, en las sombras de la noche y en los rincones ocultos del jacal, se preparaba una recepción muy distinta. María Elena afiló su machete hasta que el filo brilló como un espejo, y Anselmo trajo de su hacienda algo más contundente que herramientas de labranza, viejas escopetas de caza y la lealtad de hombres que no respondían a la ley del pueblo, sino a la ley de la montaña. La trampa estaba puesta, cebada con el aroma dulce de la vainilla y la presunción de que una viuda analfabeta era una presa fácil. La noche elegida para la emboscada cayó sobre el cerro como un manto de plomo, densa y sin estrellas, cómplice perfecta tanto para el crimen como para la justicia. María Elena aguardaba escondida detrás de los costales de maíz en la pequeña bodega, con la respiración contenida y el mango del machete tan apretado en su mano que le dolían los dedos, mientras el aroma embriagador de la vainilla curada llenaba el espacio cerrado, mezclándose con el olor metálico del miedo y el aceite de las armas. Afuera, el silencio del monte era absoluto, una calma antinatural que indicaba que hasta los animales sabían que algo violento estaba por suceder. No había viento que moviera las hojas, solo una quietud pesada que amplificaba cada latido de su corazón, hasta que le pareció un tambor de guerra retumbando en sus oídos. Don Anselmo y sus hombres estaban distribuidos en las sombras, invisibles como fantasmas de la sierra, esperando con la paciencia de las piedras antiguas a que la codicia hiciera caer a la presa en la trampa. Pasada la medianoche, el crujido inconfundible de ramas secas rompió la sinfonía muda de la oscuridad, seguido por el sonido de pasos cautelosos que intentaban ser silenciosos, pero fallaban en el terreno irregular. Eran 5 sombras las que se recortaron contra la negrura del camino, avanzando hacia el área de secado con la confianza arrogante de quienes creen que la casa está vacía y la viuda ha huido despavorida. María Elena reconoció la silueta corpulenta de don Eladio al frente, dirigiendo la operación con gestos imperiosos, señalando los bultos de vainilla que representaban su victoria final sobre la mujer que se había atrevido a desafiarlo. Verlo allí, violando la santidad de su hogar con tanta desfachatez, encendió en ella una furia fría que quemó los últimos vestigios de miedo, transformándola en algo duro e implacable, lista para defender lo suyo hasta las últimas consecuencias. Eladio llegó hasta los petates donde reposaban las mejores vainas, levantando una con sus manos codiciosas para olerla, y soltó una risa baja y triunfal que resonó obscenamente en el patio. «Carguen todo rápido», susurró a sus hombres. «Antes de que amanezca quiero esto en mi bodega y a esa bruja llorando en el camino». Sus secuaces se adelantaron con costales vacíos, listos para el saqueo, pero antes de que pudieran tocar una sola vaina más, el patio se iluminó repentinamente con el resplandor de 3 antorchas que se encendieron simultáneamente desde los tejados y los matorrales. El efecto fue cegador y paralizante. Los ladrones se quedaron congelados, parpadeando ante la luz repentina, dándose cuenta demasiado tarde de que el escenario vacío era en realidad una jaula que acababa de cerrarse sobre ellos con un estruendo silencioso. En ese instante,
El clic metálico e inconfundible de los percutores de varias escopetas al ser amartilladas llenó el aire, un sonido que heló la sangre de Eladio y sus hombres más rápido que el frío de la madrugada. Don Anselmo salió de las sombras del establo, con su propia arma descansando casualmente en el brazo, pero con los ojos brillando con una promesa de violencia contenida. «Buenas noches, Eladio», dijo con una voz tranquila que contrastaba terriblemente con la situación. «¿Viniste a inspeccionar la mercancía o es que perdiste el camino a tu agujero de ratas?» El tendero giró sobre sus talones buscando una salida, pero se encontró rodeado por los peones de la hacienda, hombres duros de campo que no tenían paciencia para ladrones de ciudad y que lo miraban con un desprecio absoluto. Pero el golpe final no vino de las armas de los hombres, sino de la figura que emergió de la bodega principal. María Elena, con el cabello suelto y salvaje, sosteniendo su machete no como una herramienta, sino como una extensión de su brazo vengador. Caminó hacia Eladio lentamente, sus pies descalzos moviéndose sin hacer ruido sobre la tierra que él había querido robar, y se detuvo a 1 metro de él, invadiendo su espacio personal con una ferocidad que lo hizo retroceder hasta tropezar. «Esta vainilla tiene dueña», dijo ella, y su voz no tembló, «y no es la deuda de un libro mentiroso, es el sudor de mis hijos y la sangre de mi esposo. Si vuelves a poner un pie en mi tierra, no necesitaré a don Anselmo para sacarte. Yo misma me encargaré de que la tierra te trague». Eladio intentó balbucear una excusa, invocar leyes o amenazas, pero se dio cuenta de que su poder se había evaporado allí mismo, bajo la luz de las antorchas y la mirada de los testigos. Había sido atrapado infraganti, cometiendo un robo vil contra una viuda, y sabía que Anselmo se encargaría de que esa historia se contara en cada cantina y mercado del estado antes del mediodía. Su reputación, esa máscara de respetabilidad que usaba para ocultar sus abusos, estaba destrozada. «Vete», ordenó Anselmo, señalando el camino con el cañón de su escopeta. «Y da gracias a Dios que María Elena es una mujer decente y no nos dejó dispararles como a coyotes roba gallinas. Pero escucha bien, si te veo cerca de ella o de sus hijos, la próxima vez no habrá advertencias». La retirada de Eladio fue patética. Él y sus hombres corrieron hacia la oscuridad tropezando y empujándose, dejando atrás no solo el botín, sino su dignidad, perseguidos por el silencio acusador de quienes se quedaban. Cuando el sonido de su huida se desvaneció, monte abajo, la tensión en el patio se rompió, dejando paso a una euforia temblorosa. María Elena bajó el machete. Sus rodillas se dieron por la descarga de adrenalina, pero Anselmo la sostuvo antes de que tocara el suelo, mirándola con un orgullo paternal que valía más que cualquier tesoro. «Se acabó, muchacha», le dijo suavemente. «Ya no volverá. Lo has vencido sin disparar una sola bala, solo con coraje. Ahora el pueblo sabrá quién es la verdadera dueña de este cerro». Al amanecer, con el peligro conjurado y el aire limpio de amenazas, comenzaron la tarea final de la cosecha: empacar la vainilla para el viaje, no al pueblo de San Juan, donde Eladio aún tenía garras, sino a la gran ciudad de Papantla, el corazón del comercio de la vainilla. Cargaron la carreta de Anselmo con cajas de madera forradas de papel encerado, tratando cada vaina como si fuera una joya frágil. María Elena se vistió con su mejor ropa remendada, lavó la cara de sus hijos y subió a la carreta junto al viejo agricultor, dejando atrás el jacal por unos días. El viaje fue largo, atravesando valles y montañas, pero para ella fue un peregrinaje de liberación, viendo cómo el mundo se abría más allá de los límites de su sufrimiento. Llegaron al mercado de especias, un lugar bullicioso lleno de aromas y colores que mareaban los sentidos, donde compradores internacionales buscaban la mejor calidad. Cuando Anselmo presentó la vainilla de María Elena, el comprador principal, un francés de lentes redondos, quedó en silencio tras oler una sola vaina. «C'est magnifique», murmuró. «Es vainilla salvaje de la antigua, con un contenido de vainillina que no he visto en décadas». La negociación fue rápida y respetuosa. No hubo regateos humillantes ni libros de cuentas falsos.
El francés pagó el precio justo, una suma que hizo que María Elena tuviera que sostenerse del mostrador para no caer, porque era más dinero del que había visto en toda su vida, suficiente para comprar tierras, construir una casa de ladrillo y educar a sus hijos hasta la universidad. El regreso a San Juan del Río Seco no fue el retorno silencioso de una viuda avergonzada, sino la entrada triunfal de una matriarca. María Elena llegó vestida con ropa nueva, sencilla pero digna, con zapatos que no lastimaban sus pies y con regalos para sus hijos. La carreta de don Anselmo se detuvo en la plaza principal, justo frente a la tienda de Eladio, que ahora parecía más pequeña y oscura. La gente salió a mirar, esperando verla derrotada, pero se encontraron con una mujer que irradiaba una luz propia, una luz forjada en el fuego de la adversidad. Bajó de la carreta con la cabeza alta, y esta vez, cuando cruzó la plaza, nadie se apartó con asco. Se apartaron con respeto, y el silencio que la rodeaba no era de burla, sino de admiración temerosa ante la evidencia irrefutable de su victoria. Los días que siguieron al retorno triunfal estuvieron marcados por un cambio vertiginoso en la geografía doméstica de María Elena, transformando el paisaje de su miseria en un cimiento de esperanza sólida. Con el dinero de la primera venta, no compró lujos innecesarios ni joyas que deslumbraran a los envidiosos, sino que contrató a los mejores albañiles de la región para derribar el viejo jacal de varas que se mecía con el viento. El sonido de las palas mezclando cemento y arena se convirtió en el nuevo himno del cerro, un ruido de construcción que espantaba los fantasmas del pasado y anunciaba que allí se estaba erigiendo algo duradero. El olor a cal viva y ladrillo cocido reemplazó al hedor a humedad y humo viejo, y poco a poco, muro a muro, una casa de verdad comenzó a levantarse, con ventanas grandes para dejar entrar el sol y un techo de tejas rojas que cantaba bajo la lluvia en lugar de gotear. Mientras la casa crecía, también lo hacía la estatura social de sus hijos, quienes experimentaron una metamorfosis que iba más allá de la ropa nueva y los zapatos lustrados. Pedrito y sus hermanos bajaban ahora al pueblo para asistir a la escuela con los cuadernos bajo el brazo y la cabeza erguida, sin tener que esconderse en los callejones ni soportar las pedradas de otros niños. El hambre que antes les había chupado las mejillas y opacado la mirada había desaparecido, reemplazada por la energía vibrante de la infancia bien alimentada, y sus risas resonaban en el patio de la escuela con una libertad que a María Elena le llenaba los ojos de lágrimas cada vez que los veía partir. Ya no eran los hijos de la loca, eran los herederos de la vainilla, y aunque el pueblo murmuraba, nadie se atrevía a tocarlos, protegidos por el escudo invisible que otorgan la dignidad y el respaldo de don Anselmo. La actitud del pueblo sufrió una transformación hipócrita y predecible. Aquellos que meses antes se tapaban la nariz al verla pasar, ahora se detenían a saludarla con sonrisas empalagosas y un «Doña María» que sonaba forzado en sus lenguas viperinas. Las señoras de la sociedad, que antes cuchicheaban a sus espaldas en la iglesia, ahora le preguntaban por sus recetas de cocina o alababan la belleza de sus orquídeas, intentando rozar un poco de la buena fortuna que parecía bendecir a la viuda. María Elena recibía estos gestos con una cortesía fría y distante, sin dejarse engañar por la falsedad repentina, sabiendo perfectamente que esas mismas bocas que hoy la adulaban eran las que ayer la condenaban al olvido. No sentía odio, pues el odio es una carga demasiado pesada para quien tiene tanto trabajo, pero tampoco sentía la necesidad de integrarse a un círculo que solo valoraba a las personas por el peso de su bolsa. Don Eladio, por el contrario, se había convertido en una sombra de lo que fue, encerrado en su almacén oscuro como un rey destronado que ve desmoronarse su imperio día tras día. La noticia de su intento de robo se había esparcido como pólvora, y aunque muchos le debían dinero, el respeto basado en el miedo se había roto para siempre al ser expuesta su cobardía frente a una mujer y un anciano. Los clientes comenzaban a preferir viajar al pueblo vecino o comprar directamente a los productores, evitando su tienda no solo por los precios,
sino por el aire de derrota y amargura que se respiraba allí dentro. María Elena pasaba frente a su negocio sin girar la cabeza, ignorándolo con la indiferencia suprema de quien ha superado a su verdugo, dejándolo solo con sus libros de cuentas y su conciencia negra, castigado por el peor de los jueces, la irrelevancia. Pero la verdadera victoria de María Elena no estaba en la humillación de su enemigo, sino en la expansión de su visión. Entendió que la vainilla no podía ser solo para ella, que la tierra daba para más si se trabajaba con manos hermanas. Decidió contratar ayuda para la siguiente temporada, pero no buscó a los peones fuertes que sobraban en las cantinas, sino que fue a los barrios más pobres, a los jacales olvidados donde otras mujeres sufrían lo mismo que ella sufrió. Buscó a las viudas, a las madres solteras, a las invisibles del pueblo, y les ofreció no una limosna, sino un trabajo digno, enseñándoles el arte delicado de la polinización. El cerro se llenó de voces femeninas, de manos suaves que trataban a las flores con amor, creando una cooperativa silenciosa que escandalizaba a los conservadores, pero que producía la mejor vainilla del estado. Don Anselmo observaba todo esto desde su caballo, visitando la propiedad ya no como protector, sino como un abuelo orgulloso que ve florecer su jardín más preciado. Pasaba las tardes sentado en el nuevo corredor de la casa, bebiendo café de olla que María Elena preparaba, hablando con los niños sobre la historia de la Tierra y los ciclos de la Luna. La relación entre ambos se había profundizado en un afecto puro y leal, libre de los rumores sucios que el pueblo había intentado inventar. Eran dos almas solitarias que se habían encontrado en el borde del abismo y habían construido un puente para salvarse mutuamente. Él le enseñó a administrar el dinero, a leer los contratos de exportación y a tratar con los banqueros de la ciudad, dándole las armas que le faltaban para que nunca más nadie pudiera aprovecharse de su ignorancia. Una tarde de noviembre, mientras supervisaban la limpieza de los nuevos terrenos de cultivo, María Elena encontró entre la maleza una vieja herramienta oxidada que había pertenecido a Rogelio. La sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso del metal y de la memoria, y por primera vez en mucho tiempo pudo pensar en él sin el dolor agudo de la pérdida, sino con una gratitud inmensa. Le habló en silencio, contándole que sus hijos estaban bien, que la tierra que él amó estaba dando frutos y que su sueño no había muerto con él, sino que se había transformado en el sustento de muchas familias. Sintió que el viento suave que movía las hojas de las orquídeas era su respuesta, una caricia desde el más allá que le confirmaba que había cumplido su promesa, que había honrado su nombre y protegido su legado contra todo pronóstico. La prosperidad trajo consigo nuevos retos, pero María Elena los enfrentaba con la serenidad de quien ha sobrevivido al infierno y ya no teme al calor de la cocina. Aprendió a leer y escribir a la luz de una lámpara eléctrica, devorando libros con la misma hambre con la que antes buscaba comida, descubriendo un mundo de palabras que le había sido vedado. Su firma, antes una X temblorosa y vergonzosa, se convirtió en un trazo firme y elegante, que aparecía en cheques y documentos de propiedad, un símbolo de su evolución. Cuando tuvo que entrar nuevamente a una oficina de gobierno para registrar su marca de vainilla, lo hizo caminando con paso firme, mirando a los funcionarios a los ojos, y nadie se atrevió a hacerla esperar ni a cuestionar su capacidad, reconociendo en ella la autoridad natural de quien se ha hecho a sí misma. El tiempo siguió su curso inexorable, suavizando las aristas del dolor pasado y consolidando la leyenda de la patrona de la vainilla, como empezaron a llamarla con respeto. La casa en el cerro se convirtió en un punto de referencia, un lugar donde siempre había trabajo para quien quisiera aprender y un plato de comida para quien tuviera hambre, pero nunca caridad sin dignidad. María Elena nunca olvidó lo que se sentía estar del otro lado de la puerta, por lo que su puerta siempre estaba abierta, pero exigía esfuerzo y honestidad a cambio. Creó una escuela pequeña en sus terrenos para los hijos de sus trabajadoras, asegurándose de que ninguna otra generación creciera pensando que su destino estaba sellado por la pobreza o la falta de letras.
La lluvia, que aquella tarde lejana de 1952 había sido un preludio de miseria, ahora era recibida como una bendición que nutría los campos y lavaba el polvo del trabajo diario. María Elena solía salir al corredor cuando llovía, cerrando los ojos para escuchar el repiqueteo del agua y respirar el aroma a tierra mojada y vainilla, sintiéndose finalmente en paz. Ya no había miedo en su corazón, ni rencor hacia Eladio, ni vergüenza por su pasado. Solo había una inmensa calma, la satisfacción del deber cumplido y la certeza de que, aunque la vida puede ser cruel y los hombres injustos, la tierra nunca olvida a quienes la aman y la trabajan con manos limpias y corazón valiente. Los años pasaron volando sobre las alas del viento del norte, y las estaciones se sucedieron una tras otra, convirtiendo los cabellos negros de María Elena en hilos de plata que brillaban con la dignidad de la experiencia, al igual que la plata que ahora llenaba sus arcas, pero que nunca logró endurecer su corazón. La hacienda en el cerro, que comenzó como un sueño frágil entre las cenizas de una cerca quemada, se había transformado en el epicentro de la vida en la región, un santuario verde donde la vainilla crecía con una abundancia que los agrónomos de la capital no lograban explicar con ciencia. Sus hijos, aquellos niños flacos que lloraban de hambre, se habían convertido en hombres y mujeres de bien, un médico, una maestra, un ingeniero agrónomo que ahora aplicaba técnicas modernas al saber ancestral de su padre. Sin embargo, a pesar de sus títulos y sus vidas en la ciudad, siempre regresaban al llamado de la tierra, a esa casa de corredores amplios donde su madre seguía reinando con la misma mirada firme y las manos manchadas de clorofila. Don Anselmo, el roble bajo cuya sombra habían encontrado refugio, comenzó a marchitarse como lo hacen los árboles viejos, no por enfermedad, sino por el peso ineludible del tiempo que curva las ramas y seca la corteza. Ya no montaba a caballo con la furia de antaño, y sus visitas se habían vuelto más pausadas, llegando en una caleza cómoda para sentarse horas en la mecedora del porche, mirando el horizonte con ojos que empezaban a ver cosas que los demás no podían. María Elena se sentaba a su lado, a veces en silencio, a veces leyendo en voz alta los periódicos que llegaban de México, compartiendo esa intimidad tranquila de dos guerreros que han depuesto las armas porque ya no hay enemigos capaces de desafiarlos. La relación entre ellos nunca necesitó de etiquetas mundanas. Era un vínculo forjado en el fuego de la supervivencia, más profundo que la sangre y más sagrado que cualquier contrato matrimonial. Una tarde de invierno, cuando la neblina bajaba densa de la sierra cubriendo los cafetales y los vainillales con un manto blanco, Anselmo no llegó a su cita habitual. El mensajero que vino de su hacienda traía el sombrero en la mano y los ojos húmedos, y María Elena no necesitó escuchar las palabras para saber que el pilar de su vida se había quebrado. Corrió hacia la casona del viejo, subiendo los senderos de piedra que tantas veces habían recorrido juntos, y lo encontró en su cama, pequeño y frágil entre las sábanas blancas, respirando con dificultad, pero con una paz absoluta en el rostro. Cuando ella entró, él abrió los ojos por última vez y buscó su mano, apretándola con la poca fuerza que le quedaba, no con miedo a la muerte, sino con la gratitud de quien no se va solo. «Cuida el monte, María», susurró, «y no dejes que olviden que la tierra es de quien la ama». El funeral de don Anselmo fue el evento más grande que San Juan del Río Seco había visto en su historia, una marea humana que desbordó la iglesia y llenó la plaza, paralizando al pueblo en un luto sincero y profundo. Vinieron políticos, empresarios y ganaderos, pero la verdadera guardia de honor estaba formada por los humildes, por las viudas que trabajaban en la cooperativa de María Elena, por los peones a los que el viejo había tratado como hijos y por la familia de la mujer que él había salvado. María Elena caminó detrás del féretro, vestida de negro riguroso, pero con la cabeza alta, sin ocultar sus lágrimas porque no tenía nada de qué avergonzarse. Al pasar frente a la tienda de Eladio, vio que las puertas estaban cerradas y las ventanas sucias. El antiguo cacique había muerto hacía un año, solo y amargado, devorado por su propia bilis,
y nadie había llorado su partida, un contraste brutal que el destino había escrito como lección final. La lectura del testamento de Anselmo fue el último golpe de martillo que terminó de cimentar la leyenda, revelando un secreto que el viejo había guardado con una sonrisa pícara hasta el final. No tenía hijos ni parientes cercanos que merecieran su legado, por lo que había dejado instrucciones precisas. Sus tierras, su ganado y su casona no pasarían a manos del gobierno ni de la iglesia, sino que se fusionarían con las propiedades de María Elena para crear la Fundación Rogelio y Anselmo. Todo quedaba bajo la administración de la mujer que una vez fue llamada la Loca del Monte, convirtiéndola de facto en la terrateniente más poderosa del estado. El notario leyó la cláusula final con voz temblorosa. A María Elena, porque ella fue la única que tuvo el valor de ver al ser humano detrás del dinero, y porque sé que en sus manos mi tierra nunca tendrá sed. La responsabilidad era inmensa, un océano de deberes que hubiera ahogado a cualquiera, pero María Elena la asumió con la misma determinación con la que había enfrentado el hambre. No se mudó a la gran casona del patrón, la convirtió en una escuela agrícola y un hospital para la gente de la sierra, cumpliendo el sueño tácito de Anselmo de devolver a la tierra lo que la tierra le había dado. Ella se quedó en su casa, cerca de sus orquídeas, despertando cada mañana antes del sol para supervisar la polinización, recordando a todos que el poder no exime del trabajo. Su figura se volvió mítica. Los jóvenes la miraban con reverencia, pidiéndole la bendición al cruzar los caminos, y las mujeres maltratadas acudían a ella en busca de consejo y refugio, sabiendo que en el cerro de la viuda la justicia no era ciega, sino que tenía ojos de mujer y manos de trabajadora. Con el paso de las décadas, la soledad volvió a rondar la casa, cuando sus hijos se establecieron definitivamente en sus propias vidas, aunque la casa nunca estaba vacía de risas de nietos en vacaciones o de visitas agradecidas. Sin embargo, en las noches silenciosas, cuando el viento aullaba entre las tejas y la lluvia golpeaba los cristales, María Elena sentía el peso de la ausencia, no como un dolor, sino como una compañía fantasma. Se sentaba frente a la chimenea, mirando las llamas danzar, y conversaba en voz baja con Rogelio y con Anselmo, contándoles cómo iba la cosecha, cómo habían subido los precios en el mercado internacional, y cómo el pueblo que una vez la despreció ahora llevaba su nombre en la calle principal. Sentía que ellos la escuchaban desde algún lugar donde el tiempo no existe, sonriendo al ver que la semilla que plantaron había dado un árbol que ninguna tormenta podía derribar. Un día, una joven llegó a su puerta, una muchacha de ojos asustados y ropa remendada, cargando un bebé en brazos y arrastrando los pies por el polvo del camino, una imagen especular de su propio pasado que le estrujó el corazón. La chica venía pidiendo trabajo, cualquier cosa, diciendo que su marido la había abandonado y que el pueblo la señalaba. María Elena no le preguntó su nombre, ni le pidió referencias. Simplemente abrió la puerta de par en par, dejando salir el aroma a café y pan recién horneado, y le dijo: «Entra, hija. Aquí nadie te va a juzgar por tu ropa, sino por lo que seas capaz de hacer con tus manos». En ese momento, al ver el alivio inundar el rostro de la joven, María Elena comprendió que su misión no había terminado con su propio éxito, sino que era una cadena infinita de manos que se ayudan a subir. La vejez le trajo una claridad mental asombrosa, despojando la vida de todo lo superfluo y dejándola con las verdades esenciales, puras y duras como diamantes. Entendió que la humillación que sufrió aquel día en la tienda de Eladio no había sido una maldición, sino el fuego necesario para templar su acero, el empujón brutal que la obligó a descubrir su propia fuerza. Sin ese dolor quizás hubiera seguido siendo la viuda sumisa que espera caridad. Gracias a la crueldad, se había convertido en la dueña de su destino. Miraba sus manos, ahora arrugadas y llenas de manchas de la edad, y las encontraba hermosas, porque cada cicatriz, cada callo, contaba la historia de una batalla ganada, de un hijo alimentado, de una dignidad rescatada del lodo. Ahora, sentada en su corredor mientras el sol se ponía pintando el cielo de rojo sangre,
María Elena sabía que su propio tiempo se estaba agotando, que pronto iría a reunirse con los hombres de su vida en ese jardín eterno. Pero no tenía miedo. Miró hacia abajo, hacia el valle donde las luces eléctricas de San Juan comenzaban a encenderse, y luego miró hacia sus campos, donde las vainas de vainilla maduraban en silencio, prometiendo otra cosecha récord. Había ganado. No solo había sobrevivido, sino que había reescrito las reglas del juego para todos los que vinieran después. Cerró los ojos un momento, respirando el perfume dulce que era la esencia misma de su alma, y sonrió, lista para contar el final de su historia, lista para entregar la última lección a un mundo que todavía necesitaba aprender que el valor de una persona no se mide por lo que tiene en el bolsillo, sino por lo que guarda en el corazón. El sol terminaba de esconderse detrás de los picos irregulares de la Sierra Madre, tiñendo el horizonte de un violeta profundo que anunciaba la llegada inminente de la noche, ese momento mágico en el que el mundo parece detener su respiración agitada para descansar. María Elena permanecía en su mecedora de mimbre en el amplio corredor de la hacienda, envuelta en un chal de lana que sus nietas le habían tejido, sintiendo cómo el aire fresco de la montaña le acariciaba el rostro con la suavidad de una despedida anunciada. No había tristeza en su mirada clavada en la inmensidad de los campos oscuros donde las luciérnagas comenzaban a encender sus pequeñas lámparas de esperanza, imitando a las estrellas que pronto llenarían el cielo. El aroma dulce y persistente de la vainilla, curándose en las bodegas cercanas, llegaba hasta ella, no como un olor a mercancía o dinero, sino como el perfume de su propia alma, la fragancia de una batalla que había comenzado con hambre y terminaba en plenitud. Desde el interior de la casa, iluminada por la luz cálida de las lámparas eléctricas, llegaban las voces amortiguadas de su familia, un murmullo reconfortante de risas, tintineo de cubiertos y conversaciones sobre el futuro, sonidos que confirmaban que la cadena de miseria se había roto para siempre. Pensó en sus nietos, jóvenes fuertes y educados, que nunca conocieron el dolor de un estómago vacío ni la vergüenza de caminar descalzos sobre la tierra ardiente, y sintió una satisfacción profunda que le calentó el pecho más que el chal de lana. Ellos eran su verdadera cosecha, más valiosos que todas las toneladas de orquídeas exportadas a Europa. Eran la prueba viviente de que la dignidad de una sola mujer puede cambiar el destino de generaciones enteras si tiene el coraje suficiente para no bajar la cabeza ante los gigantes de barro. Recordó fugazmente la figura de don Eladio, ya casi borrada por la niebla del tiempo, y se sorprendió al no encontrar ni una pizca de rencor en su memoria, solo una extraña compasión por aquel hombre que había vivido y muerto esclavo de su propia codicia. Él había tenido todo el poder del pueblo en sus manos, pero había muerto solo, sin nadie que le sostuviera la mano, mientras que ella, la viuda despreciada y loca, estaba rodeada de amor genuino que no se había comprado con cheques. La vida, en su infinita sabiduría y paciencia, había puesto a cada uno en su lugar exacto, demostrando que la maldad puede ganar batallas rápidas y ruidosas, pero la bondad y el trabajo honesto ganan la guerra larga del tiempo y la memoria. La mecedora crujió suavemente al ritmo de sus pensamientos pausados, un sonido que se mezclaba con el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles de pimienta y los cafetales que rodeaban la propiedad. María Elena cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la música de la noche, y sintió una presencia familiar a su lado, no algo que pudiera ver o tocar, sino una certeza en el corazón. Casi podía oler el tabaco de pipa de don Anselmo y sentir la mano callosa y cálida de Rogelio sobre su hombro, como si ambos estuvieran allí, sentados en la baranda del porche, velando su sueño y esperando el momento de acompañarla en el último viaje. No sentía miedo ante la perspectiva del final. Al contrario, sentía la curiosidad tranquila de quien ha leído un libro maravilloso y está ansioso por llegar a la última página para entender el significado completo de la obra. Entendió entonces que su historia no le pertenecía solo a ella, ni siquiera a su familia,
sino que se había convertido en parte del suelo que pisaba, en una leyenda que el viento del norte contaría a las futuras cosechas. Ella era la prueba de que no existen tierras malditas, ni destinos sellados por la pobreza, sino voluntades dormidas que solo necesitan una chispa de fe para despertar y incendiar el mundo con luz. Su vida había sido esa chispa, encendida en la oscuridad de una tienda injusta y alimentada por el amor de un anciano solitario, creando una hoguera que ahora calentaba a cientos de familias en el valle. Esa era la verdadera inmortalidad. No vivir para siempre en un cuerpo cansado, sino dejar huellas tan profundas en el camino que otros puedan usarlas para no perderse cuando llegue su propia noche oscura. Abrió los ojos una última vez para mirar la luna llena que se alzaba majestuosa sobre el cerro, iluminando el mundo con una luz plateada que hacía brillar las hojas de las orquídeas como si fueran monedas de plata líquida. Todo estaba en paz. El ciclo estaba completo. La niña asustada que no sabía leer se había convertido en la matriarca sabia que escribía su propio destino. La tierra seca que nadie quería era ahora el jardín más fértil de la región, y el silencio de la soledad se había llenado con la música de la gratitud. Suspiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire puro de la sierra, y dejó que una sonrisa suave se dibujara en sus labios, la sonrisa de quien sabe que ha cumplido su misión y puede descansar sin deudas pendientes con la vida. Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón de madera tallada, y dio una última mirada al valle iluminado, despidiéndose en silencio de cada rincón que había amado y defendido con uñas y dientes. Sabía que al día siguiente el sol saldría igual, que las flores de vainilla se abrirían esperando ser polinizadas y que la vida continuaría su curso imparable, pero también sabía que su espíritu quedaría allí, en cada aroma, en cada lluvia, en cada acto de justicia que ocurriera en esas tierras. Se dio la vuelta y caminó despacio hacia la puerta de entrada, donde la luz dorada y el calor del hogar la esperaban, cruzando el umbral con la serenidad de una reina que entra en su palacio después de una larga y victoriosa campaña. La puerta se cerró suavemente tras ella, dejando el corredor en silencio, vigilado solo por las sombras amables de los recuerdos y por la promesa eterna de que, mientras haya alguien dispuesto a luchar por su dignidad, la historia de María Elena nunca morirá del todo, porque al final no somos lo que tenemos, ni lo que la gente dice de nosotros. Somos lo que somos capaces de construir cuando el mundo nos quita todo y nos deja solo con nuestra esencia desnuda. Y en esa desnudez, en esa verdad simple y brutal, es donde reside la fuerza más poderosa del universo, esa que puede convertir un desierto en un vergel y una viuda humillada en una leyenda inmortal. Así termina la historia de la mujer que desafió a su destino con las manos vacías y el corazón lleno, recordándonos que los milagros no caen del cielo, sino que se cultivan en la tierra con paciencia, sudor y lágrimas. Que su vida sirva de faro para todos aquellos que hoy se sienten invisibles, olvidados o menospreciados, para que recuerden que dentro de ellos, como dentro de la vaina verde y sin olor, se esconde un tesoro incalculable, esperando el momento justo y el calor necesario para revelar su verdadera esencia al mundo. Porque no importa cuán oscura sea la noche o cuán largo sea el camino, siempre, siempre habrá un amanecer esperando para quienes se atreven a caminar con la frente en alto. ¿Y tú? ¿Conoces alguna historia parecida a esta en tu ciudad o en tu familia? Cuéntame aquí en los comentarios.